10 y 12 minutos, acá estamos, nuevo bloque del diario del sábado. Como lo habíamos prometido anteriormente, el momento saludable, y por eso tenemos la apertura del doctor Claudio Santamaría. A ver. Él nos va a estar contando acerca de los alimentos y el tema de tener en cuenta, y sobre todo en verano, que es muy complicado para los chicos, para los más chicos de la familia, para toda la familia, el mantener la cadena de frío. Uno a veces retira un yogur, la leche, hasta cuándo aguantan, cuáles son las medidas a tener en cuenta. Por eso es el momento en que le dedicamos a la salud en el diario del sábado, y por eso lo tenemos a nuestro especialista, el doctor Claudio Santamaría, con esta presentación. Auspicia el Instituto Superior de Ciencias de la Salud. Las mejores carreras en salud, educación y deporte. 011-4633-7564. El diario del sábado. Nos saludamos, pero bueno, te digo buenos días nuevamente. Claudio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Edith? Muy buen día. Vamos a hablar hoy de los riesgos de los alimentos en el verano, porque aumentan las diarreas, las indigestiones y las intoxicaciones por los alimentos. Uno tiene que tener en cuenta cuando va a comprar los alimentos todas las fases que tiene la preparación, que es la compra, el transporte de los alimentos, cómo almacenarlos en casa, vamos a ver cómo se conserva la cadena de frío, la preparación y hasta consumirlos. La primera cosa que es cómo elegir los alimentos. Cuando uno va a comprar, por ejemplo, envasados, tiene que tener en cuenta las latas que no estén ni abolladas ni golpeadas, verificar la fecha de vencimiento para comprobar el estado. Nunca compre latas o envases o tetrabric que estén rotos, perforados o que no tengan la fecha de vencimiento. Otra cosa muy importante cuando elegimos frutas y verduras, el estado con que esté la fruta. Es importante que uno pueda ver que la fruta esté en buenas condiciones, ¿sí? Como por ejemplo está esta que está acá, y también lo mismo para carnes y pescados. Tenemos que ver el olor, el sabor, la consistencia que tiene. En los pescados es muy importante, al igual que en las carnes. La elección de los alimentos es muy importante. Si usted compra los alimentos en el supermercado y pide que se los lleven, tiene que llevar la carne y los lácteos usted, porque si los alimentos que tienen que tener cadena de frío están más de una hora fuera de la heladera, se corta la cadena de frío, y los gérmenes, recordemos que había 4 tipos de gérmenes, los vamos a graficar con estas gérmenes así para hacerlo un poco más gráfico. Teníamos virus, bacterias, hongos y parásitos. Se reproducen cuando la temperatura es superior a los 5 grados, por eso la heladera tiene menos de 5 grados, 3, 4 grados, o por encima hasta los 50 grados. Por eso la cocción de las carnes debe ser con temperatura siempre superior a los 60 grados, que destruye los gérmenes. Eso es muy importante. Edith, cuando uno llega a la casa, ¿dónde van los alimentos crudos y dónde van los alimentos cocinados? A la heladera. A la heladera, muy bien. ¿Y en qué parte de la heladera van los crudos y en cuál van los cocinados? Pregunta número 2. Adentro de la heladera. ¿Dónde van los crudos y dónde van los cocinados? Los cocinados. No, depende. ¿Qué sé yo? No sé. Donde haya lugar, Claudio. ¿Qué me preguntás? No, Edith. Todos los elementos cocinados tienen que ir en la parte superior. Yo los pongo en un tupper. Está bien el tupper. Y es importante lo que decir, los alimentos tienen que estar en tupper, en recipientes, siempre que no sean grandes porciones. ¿Por qué? Porque si no, no pueden conservar la cadena de frío. Aún en la heladera, si guardo un trozo grande de carne o algún elemento, siempre conviene guardarlo. Siempre en la heladera, en la parte superior van los elementos cocidos y en la parte inferior van los elementos crudos. Mira, no ¿sí? tenía ni idea. Te lo imaginaba. Te sacamos un punto. Te imaginabas que yo no tenía ni idea. Sí. Bueno, ahora voy a verificar. Yo lo pongo donde me queda espacio. Mirá la heladera cuando llegas. Eso es importante. La otra cosa importante es cómo congelar y cómo descongelar los alimentos. ¿Cómo hay que congelar? ¿Rápido o lento? La congelación en el freezer. Pero la congelación en el freezer, ¿qué sé yo si es rápido o lenta? Lo tirás. No, lo pongo en el freezer. ¿Qué sé yo? Que haga el freezer lo que labure el freezer. Para algo le pagás. Si uno pone en el freezer mucha cantidad de alimentos, trae mucha carne, muchos elementos para el freezer no alcanza a enfriar, la refrigeración se hace lenta, hace cristales, eso rompe las gotas de agua, se forman cristales de agua y cuando lo descongelás pierde el sabor.
hay que congelar de a poco, o si uno congela carne, tiene que ser en porciones para que se congelen rápidamente Pequeño. y conservan más los alimentos así. No puedo tener el freezer así como así abarrotado de cosas, no da. Sí, si lo haces lentamente, no poner todo junto. Si le pones, no sé, un changuito dentro del freezer, No va. mal, Y aparte en no partes, nada después. por kilos. No, igual no lo tengo, no es mi caso, no tengo tantas cosas. Y la otra cosa importante, mucha gente descongela las cosas fuera de la heladera. Los elementos se deben descongelar de 3 maneras. Uno tiene que descongelarlo dentro de la heladera, en la parte inferior, o en el microondas, nunca a temperatura ambiente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en temperatura ambiente crecen los gérmenes, tarda más. Vos en la heladera lo sacás la noche anterior, se descongela y no das tiempo a que se reproduzcan las bacterias, porque el frisado los pone en un estado estacionario. Entonces siempre descongelar dentro de la heladera, en la parte inferior, nunca sobre la mesada, o también descongelás en el microondas. Y las verduras se tiran directamente a la olla, no se descongelan, para que conserven los nutrientes. Esta parte de la descongelación es muy importante, porque en la casa lo que pasa cuando mezclamos alimentos crudos y cocidos, casi todos tenemos una sola tabla y nunca se debe picar. Por ejemplo, la carne que está sin cocinar, uno lo mezcla y después corta las porciones, no sé, de un peseto, de un pollo, en el mismo lugar y contamina las bacterias. ¿Y si lo lavo? Si lo lavás bien, muy bien, Edith, ahí un punto para Edith, Bien. Estamos mejorando en la 10-1 cocina. abajo. No, porque bien, yo... bien, no, viene remando, pará, viene yo no remando. tenía determinados cuidados, lo del trapito, por ejemplo. Yo limpiaba todo con el Que mismo los trapito. muebles, el pollo, todo. No, pero la cocina Con no blend. tenía. Después de escucharlo al doctor Claudio, trato de tener determinados cuidados y lavo si corto las verduras, por No ejemplo. haces nada en tu casa. Sí, ¿cómo que no hago nada? Hago una ensalada, por ejemplo, en A la ver. tablita. Y después lavo la tablita y si tengo que apoyar el pollo o algo, ya sea crudo o cocido, lo lavo siempre. Eso Hay que gracias lavarlo muy bien. Gracias a los consejos del doctor, porque antes Claro. debo confesar que no lo hacía. Apoya el pollo y le dice Y acá Batata, estoy. vení a hacerlo, ¿o no? No, ¿Es así? vos es que Batata la tiene bastante clara en un montón de cosas. Un paso Sí, importante queda antes de otro. preparar los alimentos, siempre recuerden, hay que lavarse las manos con agua y jabón, 20 a 30 segundos, lo que tardamos en cantar 2 veces el feliz cumpleaños. ¿Dos veces? Sí, muy importante esto, porque, digamos, la cantidad de bacterias más importantes están en las manos. Y el lavado simple con agua y jabón arrastra. Y también hay que exigir que cuando la gente manipula alimentos, use, en la carne, por ejemplo, o en muchos alimentos, que use guantes, porque si no hacemos infecciones cruzadas. Así como tener... Nadie usa guantes. Bueno, deberían exigir, en algunos supermercados están empezando a implementar. Porque, Sí, en los supermercados lo implementan. Sí, pero es vas a un una tema- carnicería de barrio y el carnicero no tiene no guantes. tiene, te cobra con el mismo, agarra Sí. los billetes que tienen bacterias, te corta la carne, te la envuelve, eso está mal. En Pero realidad, yo me crié de esa manera y no me pasó nada, Claudio. aumentaban más las infecciones. Nadie, digamos, es raro que una diarrea, una descompostura termine matando a una persona. Pasa muy excepcionalmente, pero las diarreas son una cosa frecuente, aumentan más. De hecho, la ANMAT acaba de sacar una recomendación sobre estos trastornos que aumentan mucho más en esta época. Es importante que la cocción y la conservación, uno decía, compre un lácteo, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo puede estar sin la cadena de frío un lácteo para que no pierda y no aumenten las bacterias? ¿Cuánto? Tiempo. A ver, Leandro contesta. Leandro. No sé. Ay, no, algo, La tirá. verdad. 10 segundos. ¿Cuánto tiempo? 10 segundos. No, 10 Es una segundos. carrera, Está Leandro, pensando, no es el Dakar. está pensando Poca lo que cocina, está Leandro, poca preguntando. cocina. Mucho comer afuera. 1 hora, lo Mucho máximo frisado. que se puede tener para no perder la cadena de frío en los Cualquiera alimentos que dijiste, requieren mirá. refrigeración es 1 hora. Y el máximo de tiempo en un elemento que yo cociné para poder comerlo y que requiere refrigeración son 2 horas. Otra pregunta. Yo le puedo preguntar yo, Claudio, Sí. porque el otro día me pasó No tenés cámara. en uno de los supermercados chinos que un Ah, cliente fue y empezó a buscar a la mañana temprano un jugo, ¿no? Y estaban todos calientes en la heladera. Sí. Se le acerca al dueño y le pregunta, ¿por qué apaga la heladera de noche usted? Y casi termina mal la situación porque se lo repitió varias veces. Sí. Ahí, cuando uno va a comprar, no digo supermercado chino, a cualquier lado, y toca leche o lo que sea y ve que no tiene el frío
que habitualmente se necesita. ¿Ahí hay peligro de que se haya cortado la cadena o no? Sí, nunca hay que comprar ningún elemento lácteo que tenga refrigeración, los quesos, los fiambres, por ejemplo, que vos veas que están en temperatura ambiente. Eso quiere decir que perdió la cadena de frío, no hay que comprar en ese lugar o esos elementos, porque recordemos que cuando la temperatura sube arriba de los 5 grados, aumenta la proliferación de las bacterias y la contaminación. Y el tiempo máximo que conserva un alimento, cualquiera lácteo, hasta 1 hora conserva la cadena de frío. Por eso es importante que si vos vas a comprar a un lugar y no está frío el elemento que querés comprar, no comprarlo. Eso es muy importante porque no se puede garantizar que no esté contaminado o haya perdido su calidad. Hasta 1 hora sí, si lo tenés a temperatura ambiente, hace rato que ya dejó de estar refrigerado, con este mito que hay que se descongelan o que no se conectan las heladeras. Por eso es importante, y hablamos desde el principio de cómo conservar los alimentos, cómo comprarlos y cómo procesarlos. Otra pregunta, Claudio. La otra cosa importante, ¿se pueden comer mariscos crudos o aumentan las infecciones? Por ejemplo, digo, ostras, almejas, digo, ¿qué conviene más? A ver, ¿cuál es la... Pará, repetime la pregunta, porque... Digamos, Diez ¿es a uno riesgoso abajo. comer mariscos crudos? Leandro, Para mí no. A mí tampoco. para mí sí. Y Muy claro. bien, premio, punto para Edith, muy bien Edith. Bueno, pero Eh, qué ricos que son los crudos. En esta época los mariscos, las ostras, al comerlo crudo pueden tener bacterias. Recordemos que muchos de los ríos, los mares están contaminados y aumentan los riesgos. Lo mismo también de comer crudo los huevos, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno rompe un huevo, estos son de mármol, ¿sí? Para que no produzcamos accidentes en el canal. ¿Cómo separa la yema y la clara? ¿Con la cáscara del huevo? Yo, sí, con la cáscara me sale re bien. Tú corto, paso de un lado, paso por el Pésimo. otro, paso por el otro, paso por el No, otro. ¿cómo con la cáscara? Con No. la misma cáscara separás la yema, ¿o no, chicos? No lo hace Está todo el mundo mal. así. Es muy Sí. fácil, es con una Escuchá- botella, ¿no? No, Es Edith, con una Como botella. Maru Botana lo hace así. no, Edith, mal, hundido. Pregunta mal. errónea. ¿Por qué? ¿Por dónde salen los huevos en la gallina? Por la cola para ser elegante. Por lo tanto, la cáscara del huevo está contaminada con bacterias del intestino de las aves. Pero la cáscara de adentro. Seguí Pero contaminando. cuando Yo lo vos- voy pasando por la cáscara de adentro, el huevo. Vos lo rompés, lo partís Sí. y lo pasás de un lado al otro. Se contamina. La separación de la yema de huevo se puede hacer con una copita de licor. Hay aparatitos especiales para la cocina para separarlos o separarlos con una cuchara. Nunca, porque ahí aumenta la contaminación y hay una bacteria muy peligrosa que es la salmonelosis que se puede. Por eso no hay que comer huevo crudo, tanto sea para un batido como hacían nuestras abuelas con Sí. azúcar y oporto, o también se ve contaminación cuando se prepara pisco sour, ¿sí? Que uno hace. ¿Por qué? Porque se hace con huevo crudo. Es muy frecuente las diarreas y las indigestiones por huevo crudo. Es mejor comer siempre el huevo duro. Y el huevo hay que consumirlo hasta un mes que lo compraste y después que lo hiciste duro hasta 4 o 5 días. ¿sí? Es Porque si no, buenísimo el peor. huevo. Es buenísimo. Es muy buen alimento. Muy buen ¿Cuál es la alimento, prueba muy para noble. saber si un huevo está en buenas condiciones? A ver, Leandro contesta. Lo tirás contra la pared, si se rompe... No. Ah, no, eso era la Leandro. otra. romper siempre. Leandro, serio, seriedad. Escucha, vos de que no está Eduardo, estás ahí por la banquina todo el tiempo. Y bueno, pero hay que cubrir un poco las vacaciones, ¿no? No, lo claro. Vos, Germán, ¿sabés? ¿Cómo No, sabés si un la huevo verdad está que bien? no sé, No voy a no decir sé. tirarlo para arriba, al techo y esas cosas, pero... Lo pones en agua y tiene que flotar. ¿Cómo es? ¿Tiene o no tiene? La Si- prueba es poner si el se huevo... va para abajo es que está bien. Cuando Se lo va pasando el soplaron. tiempo aumenta y si flota, sí, el huevo fresco va al fondo del vaso. El huevo que está pasado y que el tiempo pasó aumenta la cámara de aire y flota. Flota. Esa es una prueba simple para ver si los huevos que usted consume están en buenas condiciones o tienen mucho tiempo. Eso es muy importante. Y ahora que viene el verano, que todos salimos, si vamos a la playa, ¿sí? O vamos de picnic o de campamento o a pasear a la montaña, los alimentos frescos hay que llevarlos en una heladera en la cual le ponemos hielo, porque recordemos que los alimentos frescos que requieren refrigeración es muy común llevarse los sanguchitos de jamón y queso, Claro. el yogur, la fruta. Hay que ponerle hielo, poner las bebidas y poner, ¿para qué? Para conservar el frío, porque si no, cuando uno hace, y el otro tema muy grave que hay es cuando uno hace mayonesa casera. ¿Por qué? Porque lo hace con huevo crudo. En ese caso conviene la mayonesa que compramos por el grado de contaminación, ya que la
salmonelosis y la shigella son intoxicaciones muy graves que dan diarreas que pueden ser graves, sobre todo en niños, en ancianos o en embarazadas. Claro, y ahí ahora en esta época del año es muy común, vas a la playa con tu heladerita, que sale todo mucho más barato si compras en el supermercado y después lo llevas a la playa que comprarlo directamente ahí en el parador, viste que es caro, la gente va siempre con la heladerita, hay que tener en cuenta eso. Porque aparte uno en las vacaciones come en otros lugares, nunca comer en un lugar que uno vea que no tiene agua potable, uno a veces come, digo, de paso, o como uno pasa en las vacaciones, se come una hamburguesa, un panchito, qué sé yo, lo compran en estos puestitos, uno ve que no tienen agua potable, entonces las manos del que prepara, donde tiene el recipiente, donde hierven, por ejemplo, la salchicha o hacen Sí, otros además los productos. restos, ¿no? Migas y cosas Por ejemplo, que quedan y que no se pueden limpiar. Una pregunta más, Claudio, con respecto al huevo. Si yo lavo el huevo antes de usarlo, aunque vaya, por ejemplo, viste, hay gente que lava los huevos antes de ponerlo, aunque sea vas a hacer el huevo duro, lo lavas antes. O cuando lo vas a usar para hacer una torta y para hacer viste, como haces La separación. la separación de la yema y de la clara, si lo lavas, ya no estás evitando cualquier contaminación. Disminuye el riesgo porque haces un barrido. Igual conviene la separación, dicen, con una copita o con la cuchara. Siempre es mejor porque si bien lo lavás, viste que a veces los huevos a veces están manchados con las heces, con la caca de las aves, entonces conviene y es muy probable la contaminación. Por eso hay que tenerlo bien separado y tener este cuidado simple que mejora la higiene y sobre todo la salud de la gente en este tiempo donde aumentan el 40 al 60% las intoxicaciones, las indigestiones, uno tiene náuseas y vómitos, diarrea, te duele la cabeza, a veces hasta se hinchan los ojos, porque los alimentos pueden transmitir gérmenes que nos pueden contaminar. Por eso es importante recordar las normas de higiene, lavarse las manos, no cortar la cadena de frío y garantizar en todo el proceso la no contaminación para comer sano, divertido y cuidar la salud. Muchas gracias, Claudio. Siempre muy explicativo, muy didáctico todo lo que tiene que ver con la salud en el segmento de salud aquí en el Diario del Sábado. Buena semana, Claudio. Muy buena semana para todos ustedes y muchas gracias. Buen día. Dentro de un rato con nosotros un actor de voz,